Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén, y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza, no comen si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición. Purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. ¡Ay, qué enredos te encontraste al venir a la tierra, Jesús! Nos habías hablado a los hombres a través de la revelación, por boca de grandes personajes, profetas, patriarcas, jueces. Y resulta que los hombres torcemos las cosas. Es como si tuviéramos una gran facilidad para enredarnos o para olvidarnos de lo esencial y quedarnos con el cumplimiento de unos detalles que ya están carentes de sentido. O sea, hablabas de purificación, de estar limpios ante ti, de tener el alma limpia, el corazón limpio, y nosotros nos quedamos con lavarnos las manos. Es cierto que es una de las lecciones que las mamás dan a sus hijos pequeños, ¿no? Antes de sentarse a comer, lávese las manos. Pero tu mensaje iba mucho más lejos que la higiene personal. Ahora, ojo, que esto pasaba hace más de 2000 años y puede seguir pasando hoy. Porque es cierto que hoy no tenemos todas esas costumbres que tenían los judíos. Pero en el culto que tú y yo damos a Dios a través de la iglesia, todavía hay muchos gestos cargados de sentido. No sé si te has dado cuenta, pero el sacerdote se lava las manos repetidas veces en la misa. Primero lo hace en la sacristía, antes de revestirse, de ponerse todos los ornamentos que usa para celebrar la misa. Luego lo hace al final del ofertorio, después de ofrecer el pan y el vino. También al final de la misa, al purificar los vasos sagrados. Y por último, cuando regresa a la sacristía una vez concluido todo. Ahora, ¿por qué tanto lavarse las manos? A ver, no es una manía que tengan los sacerdotes o la misma iglesia, no. Se trata de un gesto para transmitir un mensaje esencial, que no deja de ser el mismo que tenían los judíos con las purificaciones. El mensaje es que lo que pasa en el exterior debería ser un reflejo del interior. A Dios no le podemos tocar con las manos sucias. Tal vez, no sé, tal vez de todas las lavaderas de manos que hace el sacerdote, la que todos tenemos más ubicada es esa del final del ofertorio, en la que el acólito se acerca para ayudar al que celebra la misa, ¿no? Date cuenta que en ese momento, todos los días, el acólito le dice una homilía al párroco. Sí, señor, el acólito. Aunque solo tuviera 7 años, le da una homilía al señor párroco. Se hace de la siguiente manera. Se han pronunciado las oraciones del ofertorio
Después va el acólito hacia el altar. En su mano izquierda lleva un pequeño plato, en la derecha una jarra y colgado del brazo una pequeña toalla. El sacerdote extiende sus manos y el acólito le echa agua en las manos. Esto es una homilía. Sin palabras, sin pronunciar largas oraciones, le dice al que celebra: lo que sucederá ahora en el altar lo tienes que hacer con un corazón puro y limpio. Y quizás sea esta la homilía más potente que se ofrece en la Eucaristía. Dicen que en cierto lugar un sacerdote desconocido celebraba la Eucaristía dominical y le tocó acolitar al pequeño Valentín. Y cuando terminado el ofertorio se acercó con jarra, plato y toalla, el sacerdote lo rechazó disgustado, diciendo: hoy por la mañana me he lavado las manos en el baño. Tristemente, Valentín tuvo que regresar con todo. El sacerdote estaba en un error. No sabía que no se trataba de sus manos, sino de su corazón. Y menos aún sabía que el acólito le estaba hablando y quería despertar en él la súplica que todo sacerdote reza en secreto cuando realiza este gesto. Que el sacerdote reza: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. A ver, quizá con ocasión de esta homilía sin palabras, el acólito podría rezar así, diciéndole, ¿no?, al sacerdote: el Señor te conceda a ti y a mí y a todos nosotros un corazón puro. Esto es una súplica para la consagración y la comunión que se celebran pocos minutos más tarde. Bueno, el sacerdote reza esa oración, pero tú mismo puedes también rezarla, se lo puedes pedir al Señor: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Porque ese es el sentido del gesto. Y es un mensaje que vale para quien celebra la misa y para todos los que asisten. No sé si alguna vez te habías detenido a pensar en ese detalle de la misa. Tal vez no. A mí me sirvió para valorarlo lo que me comentó un amigo sacerdote de una persona que le había comentado a él que lo que más le impactó de la misa a la que acababa de asistir era cómo el sacerdote se lavó las manos. No sé, percibió que aquello iba en serio. El que celebraba la misa parece haber transmitido todo el verdadero significado de ese lavarse las manos sin pronunciar una sola palabra. Y también me sirvió la plática que tuve hace poco hablando con un niño que tiene ilusión de hacer la primera comunión. Salió, ya ni me acuerdo cómo, ese detalle del lavatorio de las manos. ¿Por qué lo hace?, le pregunté. Y me dijo él: para no apestar a Jesús. Qué ocurrencia, ¿no? Pero tiene algo de razón. O sea, si el sacerdote apesta, ¡pobre Jesús! Pero por supuesto que no es que apesten las manos, lo duro sería que apestara el corazón. Pobre Jesús, pobre de ti, Señor, si apesta quien comulga, sea sacerdote o no. Yo me acordaba de aquel poema que el beato Álvaro del Portillo había aprendido en el colegio y lo recitaba refiriéndose a la comunión. Son unos versos del Duque de Rivas que dice: esas puertas se defiendan, que no ha de entrar, vive Dios, por ellas, quien no estuviere más limpio que lo está el sol. Así atronaba la calle una ya cascada voz que de un palacio salía, cuya puerta se cerró. Bueno, hay que estar lo más limpio posible para recibir a Dios. Hay que defender las puertas que dan acceso al alma, para que no entre por ahí nada que la corrompa, para que no entre el pecado o cualquier porquería que ensucie el alma, que la apeste. Porque por esas mismas puertas entrará Dios cuando comulgues. Así que
no andemos por la vida limpiándonos las manos antes de comer o después de habértelas ensuciado, moviendo, no sé, cosas empolvadas o jugando algún deporte o por lo que sea, con tal de estar presentable ante los demás. O sea, está bien hacerlo por higiene, pero sería absurdo hacer todo eso con las manos y luego andar caminando con el alma sucia de arriba para abajo, como si no pasara nada. Sería el mismo absurdo de los fariseos y los escribas. Purificación. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Purificación, limpiar el alma, para luego recibir al Rey de Reyes. Nuestra madre fue concebida inmaculada para poder acoger al Hijo de Dios en su seno y le podemos pedir que nos ayude, de manera que Jesús se sienta tan a gusto con nosotros como se sintió siempre estando con ella. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.